7 minutos, continuamos en Al Día con Willax. Finalmente ayer Martín Vizcarra fue recluido en el penal de Barbadillo. Deberá cumplir una prisión preventiva de 5 meses, tal y como lo ordenó el juez Chávez Tamariz. Salió en esta ambulancia blanca del INPE en medio de fuertes medidas de seguridad. Es Martín Vizcarra dirigiéndose al lugar que será su recinto durante 5 meses. Una prisión preventiva que la cumplirá nada menos que en el penal de Barbadillo, convirtiéndose en el quinto expresidente en estar tras los barrotes de esta prisión. Una carrera en medio del tráfico de la Javier Prado que marcaba el destino de un exmandatario que se sentía intocable e inalcanzable para la justicia. Horas antes, el hermano del expresidente, Mario Vizcarra, llegó hasta la carceleta de la Corte de Justicia de La Victoria, donde el llamado lagarto pasó la noche. Le llevó su desayuno y afirmó que la medida cautelar no es ninguna derrota para su partido, sino que más bien eso les fortalece. Ninguna derrota. No es ninguna derrota, no, al contrario, esto nos fortalece. Y eso, eso se va a ver en el transcurso de los próximos días, esto nos fortalece. También se hizo presente el secretario general nacional del Partido Perú Primero, César Figueredo, para dar apoyo a su líder político y anunció a sus seguidores que están organizando vigilias en apoyo al exmandatario. Y en este momento hemos venido a traerle los alimentos en la mañana. Estamos a la espera de lo que disponga ya el Poder Judicial para su traslado correspondiente. Entenderán que no son momentos muy felices para nosotros ni para nuestros simpatizantes. A nivel nacional se han organizado vigilias, se han organizado muchas actividades de respaldo para con él. Horas después, y ya en Barbadillo, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Sicha, llegó hasta el penal de Ate para ver la situación de su patrocinado, pero se le negó la entrada, ya que las autoridades manifestaron que todavía seguían en el proceso de instalación de Martín Vizcarra. El letrado señaló que podría interponer acciones legales contra el magistrado Jorge Chávez Tamariz por ordenar prisión preventiva, utilizando argumentos que, según el abogado, no eran materia de debate en la audiencia. Estamos analizando la posibilidad de interponer acciones penales contra el magistrado por haber utilizado argumentos que nunca han sido materia de debate. Ahora los lazos de la justicia han comenzado a tocar a un lagarto que se sentía confiado y tendrá que esperar tras las rejas su juicio por cohecho pasivo propio por presuntos sobornos en los casos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. El fiscal Germán Juárez Atoche, que sustentó la prisión preventiva para Martín Vizcarra y que finalmente el juez aceptó y le dio 5 meses de cárcel, estuvo anoche conversando con Milagros Leiva. Entre otras cosas, el fiscal ha señalado que está completamente seguro que Vizcarra será sentenciado a 15 años de cárcel, tal y como él lo está solicitando en el proceso principal en este momento que tiene por corrupción. Germán Juárez Atoche, el fiscal al cual te has referido, realmente es un verdadero inútil. Lo menospreció y desprestigió, pero el fiscal Germán Juárez Atoche siguió trabajando en silencio en el caso Martín Vizcarra, hasta hoy, que habló en exclusiva. Entiendo la situación que ha pasado el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, pero nosotros, al menos el que habla, no hace un trabajo con apasionamiento y con revanchas. Creo que lo que se dio el día de ayer era lo justo, lo correcto y lo que correspondía. Juárez Atoche trajo abajo los argumentos de la defensa de Vizcarra, Erwin Sicha, que sostuvo en todo momento que el juez Tamariz no debió llevar el caso por supuestamente estar casado con un personal del caso Lavallato. Es lamentable y lo que dice el abogado, porque es falso.
La persona que dice que es esposa del juez Chávez Tamariz, ella trabaja en el subsistema de lavado de activos, que nada tiene que ver con el subsistema o este caso del equipo especial Lavallato. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros vemos casos de corrupción de funcionarios, incluso lavado de activos, que provienen de la corrupción de Odebrecht, que nada tiene que ver con el subsistema de lavado de activos. El doctor Vela tampoco es coordinador actualmente del equipo de lavado de activos. De lavado de activos. De lavado de activos. Pero es otro coordinador. de Lavallato. Solamente es coordinador del equipo Lavallato. Por eso lo que ha dicho, incluso hasta difamatorio, lo que ha dicho el abogado ayer. La narrativa de Siccha, al decir que es una venganza o una revancha para que Vizcarra denunciara la existencia del Club de la Construcción, también fue desmentida. La denuncia del Club de la Construcción no nace con la denuncia del señor Martín Vizcarra Cornejo. Nace a raíz de un colaborador de la empresa Odebrecht, que es el señor Bortoletti, quien denunció en ese entonces que había una corrupción en la que se repartían las obras las empresas que participaban en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ante los argumentos sobre que Edgar Tejeda, al poner contra las cuerdas a un empresario para canjear la libertad de Vizcarra, también fue desmentida. Eso también es falso. Un colaborador puede decir muchas cosas. Si no hay corroboración, simplemente esa colaboración eficaz se cae y no va. Juárez Atoche también aclaró la línea de tiempo, las fechas en que Vizcarra recibía coimas. Vi ese documento y lógicamente que ahí recordé que en el control de acusación el anterior abogado de Martín Vizcarra Cornejo presenta 3 documentos. Tenían el sello del señor Martín Vizcarra, pero no tenían la firma del señor Vizcarra. ¿Ya? Era otra firma. Cotejando esa firma pertenecía al vicepresidente regional de Moquegua. Entonces el abogado, al verse descubierto allí en el control de acusación, queda sorprendido y le dice a la juez, sí, es verdad, no perteneces a esa, lo reconozco. El Ministerio Público pidió 15 años de prisión efectiva y todo hace indicar que la sentencia, aquí, en 5 meses, a futuro, será inminente. Bueno, importante lo que dice el fiscal Germán Juárez Atoche, porque la defensa de Vizcarra dijo el día de ayer o antes de ayer que claro, que la esposa del juez trabajaba en el equipo Lavallato y entonces existía un conflicto de interés y por ende la sentencia no debía darse como tal. Acabamos de escuchar al fiscal señalar claramente que esta señora trabaja en el subsistema de lavado de activos, que nada tiene que ver con el caso Lavallato. Son dos cosas completamente diferentes. Pero vean ustedes cómo quieren confundirnos. Entonces, cuando presentan estos argumentos, por eso se les cae la defensa y por esto es que Martín Vizcarra en este momento está afrontando una pena de prisión preventiva por 5 meses. ¿Quién es este juez? El juez que le ha dictado la prisión preventiva. ¿Cuál es su perfil? El juez Chávez Tamariz, que ha dado esta orden de 5 meses de prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra, titular del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Es un letrado con experiencia en investigaciones por corrupción vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht. Este juez, en el año 2019, apenas un mes después de asumir el despacho anticorrupción, dispuso la detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Además, antes de incorporarse al 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Chávez Tamariz ejerció funciones en Chimbote, al frente del 6º Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa. Durante su gestión tuvo a su cargo el proceso contra la organización criminal Los Chacales del Desierto, dedicada al tráfico de terrenos del proyecto especial Chinecas. El programa Contracorriente tuvo acceso a los 800 folios que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el juez Chávez Tamariz y que finalmente permitió la condena de 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra. Tengo conocimiento, obviamente por confirmar, pero que Vizcarra en cada solicitud de prisión preventiva, que él siempre practicaba este tipo de videos con la finalidad pues de generar esta victimización.
Pero ni las lágrimas de cocodrilo en el rostro de un lagarto esta vez le servirán en su apelación a la prisión preventiva, totalmente fundamentada en 800 folios que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó ayer frente al juez Jorge Chávez Tamariz y que hoy, contracorriente, obtiene en exclusiva con detalles importantes. En el ámbito de relación laboral familiar, yo creo que él hizo un análisis más familiar obstruccionista, ¿no? Porque en el sentido de que la conformación de una empresa familiar habría sido dolosamente estructurada de cara a inducir error al juez de que se ostentaba esta cualidad. Hola, aunque no lo crea el fiscal Juárez Atoche, estos son los terrenos de Los Ángeles, en Moquegua, donde estoy trabajando para elaborar una habilitación urbana para venta de lotes. Y aunque en este programa fuimos los primeros en revelar los contratos irregulares fabricados por el entorno del lagarto para justificar su arraigo, la Fiscalía hizo un completo desarrollo fundamentado, con documentos, contratos, traspasos y registros notariales en casi 400 folios del por qué no cree que el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo trabaje en la empresa de sus hijas. ¿Recuerda que usted presentó 2 contratos, dijo que venía a trabajar aquí, su horario más o menos? Es variable. Ok, pero acá no hay horario. No hay horario. En todos estos años del 2021, ninguna boleta emitida. Yo el año pasado trabajaba... No de usted, yo hablo de Urbaniza. O sea, recién va a ser una obra. El movimiento ya empieza desde... Es un proceso gradual y comienza desde este año, ¿no? O sea, ya hay boletas emitidas, ya... El fiscal Germán Juárez detalla en un tomo de 200 folios la jugada lagarta para tratar de probar un inexistente arraigo laboral. Y empieza así. Preste atención a la última declaración jurada de intereses de Vizcarra como presidente en el 2018. Ahí consigna acciones en C&M Vizcarra Ingenieros Contratistas Sociedad Anónima y Aerotecnia Estuquilla S.A. con sus hermanos César y Mario Vizcarra Cornejo. Todo perfectamente fundamentado y anexado por la Fiscalía, que colocó las transcripciones completas de los colaboradores eficaces que testificaron de las coimas entregadas al lagarto en sus épocas de gobernador. Chats, geolocalización de celulares y fotos que terminarán por decantar una eminente sentencia condenatoria para un lagarto que se jactaba de siempre evadir a la justicia hasta hoy. Bueno, la acusación es grave, ¿no? Haber recibido más de 2 millones de soles para direccionar obras a favor de ciertas empresas cuando él era gobernador regional de Moquegua. Por eso están pidiendo 15 años de cárcel. El fiscal Germán Juárez Atoche en el proceso principal. Lo que se le ha dado ahora son solamente 5 meses de prisión preventiva para asegurar su presencia durante el juicio, para evitar que fugue, porque a criterio del juez existía un riesgo alto de que esto suceda. ¿Cuáles han sido las reacciones en el Congreso de la República a propósito de esta prisión preventiva para Martín Vizcarra? Martín Vizcarra se alista para pasar su primera noche en Barbadillo y la noticia en el Parlamento ha sido tomada como una muestra de justicia. Que debieron ser por lo menos 10 o 18 meses. Eso es lo que debió ser. Que primero castiga el extremo cinismo del expresidente que ha actuado todo este tiempo como, mira, a mí nadie me puede tocar, ¿me entiendes? Me pongo a hacer mis TikToks. Para congresistas como Fernando Rospigliosi, la prisión preventiva de 5 meses no es suficiente. Menciona que el exmandatario debería pagar condena por los 2.3 millones que habría recibido en coimas para adjudicar obras públicas. A mí no me parece que las cosas deberían solucionarse con prisiones preventivas o preliminares, sino que debería llegarse a la conclusión del proceso. De igual manera, Eduardo Salguana asegura que las pruebas en su contra son determinantes. Declaración de exfuncionario del gobierno regional de Moquegua, así como de su propio ministro de Estado, que declaraban la forma y modo en la cual se entregaban recursos o dineros procedientes de la corrupción. Sin embargo, los lazos del popular lagarto en el legislativo aún persisten. Tal es el caso del actual presidente del Congreso, José Gerí, quien no quiso emitir una postura respecto al caso de su ex colega de partido de Somos Perú y quien fue su accesitario de Vizcarra Cornejo. En esa circunstancia,
tiene que garantizarse el debido procedimiento y además que se ejerza con plenitud el derecho de defensa. Al mismo estilo, lo hizo la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque. Sí creo que para un amplio sector de la población le queda claro que el señor Vizcarra pues ha tenido una oposición fuerte en varios temas y aquí se han aprobado diversas inhabilitaciones que por supuesto han actuado muchas veces sin mayor sentido, sin mayor fundamento. El desenlace de este proceso judicial se definirá en los próximos 5 meses, donde se sabrá si esto es una antesala de una condena más prolongada. Bueno, y ojalá la justicia sea expedita, se avance rápido, porque esta es solo una prisión preventiva. Tiene que haber una sentencia en el proceso principal. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos les vamos a contar que Dina Boluarte ha llegado a Santa Rosa. Pero antes, una importante mención para compartir esta mañana. Miles de historias lo esperan en librerías Entre Páginas, desde cuentos para los más pequeños hasta novelas y ensayos para los más grandes. No olvide visitarnos en nuestro nuevo local, ubicado en José Larco 508 Miraflores. Lo esperamos. Encuéntrenos también en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librería Entre Páginas, el placer de leer. Bueno, ¿cómo ha llegado o cómo llegó Martín Vizcarra a ser presidente, ¿no? Porque como recordamos, él era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski. Estuvo en Canadá. Me refiero al país, no a Canadá donde está ahora, no, sino en Canadá al país. Y luego vino para Perú, asumió la presidencia en lo que el entorno más cercano de PPK consideró como una traición. Vamos a recordar la historia. Es bueno recordar la historia. No fue elegido por democracia. El cuarto huésped de Barbadillo utilizó la traición para escalar a la presidencia de la República después del terremoto que se vivió tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Saboreó el poder y usó sus garras desde que fue presidente regional de Moquegua. Justamente por recibir coimas durante su periodo en la provincia del sur del Perú, hoy está con prisión preventiva. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra fue acercándose más al sillón presidencial. Sin embargo, cuando fue vicepresidente de PPK y estallaron los vínculos con Odebrecht, el lagarto se movió en las sombras y jugó sus piezas en una maniobra donde predominaron los besos de Judas y sacó ventaja sobre Mercedes Arauz. Vizcarra quedó como nuevo mandatario, pero inmediatamente se ganó el repudio de gran parte del partido Peruanos por el Cambio, con Mercedes Arauz y Kuczynski acusándolo de traidor, mentiroso y una mala persona. Y Vizcarra, que es el más mentiroso de todos, ahí está, él con su Mickey Mouse, etc. Hasta la fecha los rencores no se olvidan. Quien llegó a estar al lado de PPK formó su propio partido, disolvió el Congreso y recibió coimas. Ahora Vizcarra pasará 5 meses en prisión preventiva al lado de otros personajes que le hicieron daño al Perú. Bueno, vamos a hablar de aquellos personajes un tanto histriónicos, faranduleros, como querramos llamarlo, que Martín Vizcarra metió durante su gobierno y que en algún momento fueron una piedra en el zapato para él, ¿no? Por ejemplo, Richard Swing, ¿cómo no vamos a recordar a Richard Swing? Que a propósito ha dicho que dice que lo va a ir a visitar a la cárcel. Cuando las encuestas se ponían cada vez más adversas para Martín Vizcarra, el vacado expresidente se sumergía en el mundo mediático y buscaba personajes de la farándula que conecten con las personas para pasar él a un segundo plano. Vizcarra golpeó al Perú en una de sus etapas más vulnerables, la pandemia del COVID-19. En esa época donde todos queríamos sobrevivir, vio en el personaje de Richard Swing un motivador perfecto. Richard Cisneros Carballido contrató en 9 ocasiones con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo actividades que estaban fuera de su experiencia y formación. Todo ello por 175.000 soles. Yo voy a sacar los audios que no han salido. Tengo 278 audios que no han salido, ¿ya? Pero ellos no los sacan, ¿por qué? Porque no les conviene. Yo me di cuenta de la emboscada que querían hacer. Espérese. Claro, desde el primer momento. Yo tengo la matriz, ¿ya? Yo tengo la matriz de todo. Vizcarra necesitaba en el Consejo de Ministros un personaje que conecte con la gente y lo ayude a levantar en las encuestas. Don Panta fue el elegido.
Salvador del Solar, reconocido actor nacional, asumió como premier y tuvo que lidiar con los congresistas que se atrincheraron trancando la puerta del Parlamento. Aquella vez, el ingreso de Del Solar al hemiciclo fue un circo fiel al estilo Vizcarra. La defensora de las mujeres por excelencia en la televisión es la abogada Rosario Sacieta. Vizcarra la reclutó como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Una figura fuerte que fue otro intento denodado del lagarto para congeniar con la población que no ignoraba sus actos de corrupción. Ese es el ambiente que le gusta a Vizcarra, ir por personajes que tuvieron experiencia en la TV para cubrirse la espalda. Hoy en Barbadillo se le acabó la carrera de TikToker y solamente le quedará esperar condena. Bueno, desde personajes del espectáculo como Richard Swing y ahora lo que estaba haciendo Martín Vizcarra cuando estaba en libertad últimamente, era asistir a estas plataformas de streaming con estos TikTokers súper famosos, ¿no? Que tienen muchísimos seguidores. Claro, hay que tener en cuenta que en las siguientes elecciones más de 2,5 millones de jóvenes van a votar por primera vez. Entonces, es un grupo objetivo apetecible para cualquier político. Y aunque él estaba inhabilitado, seguía haciendo política y, por supuesto, también era el rey del TikTok. Aquí estoy con Lali, bonito, que es una niña. Fue su mejor arma para captar a miles de adeptos. No le importó desde usar una pijama con el ratón más querido Mickey hasta hablar con un indefenso lorito. Esta plataforma también fue usada para ponerse en forma de lagarto, haciendo ejercicios y hasta montando bicicleta. Hola, retornamos los domingos con la bicicleta, aquí con varios amigos recorriendo la ciudad, haciendo ejercicios y como siempre, mente sana en cuerpo sano. Saludos. Vizcarra se dejó ver hasta en un domingo familiar con su hermano cocinando, anunciando una receta secreta para mentir a todos los peruanos. Hola, ¿qué tal? Aquí en un domingo familiar, preparando unos ricos chorizos y acompañado de quien me da las recetas de cocina, mi hermano Mario, que es un experto chef. Él ya se sentía presidente, al menos en sus redes, pero tuvo un golpe con la realidad. Ahora es el nuevo inquilino del penal de Barbadillo. Lagarto, aquí la clave es adaptarse. Yo ya manejo el bar de la celda. Yo puedo traer agua, pero de mis lágrimas de cocodrilo. Bueno, la verdad que causa gracia, pero es la tragedia del país, ¿no? Tener en este momento, al mismo tiempo, 4 expresidentes en la cárcel creada especialmente para recibir a exdignatarios del Perú es una vergüenza internacional que difícilmente vamos a poder sacarnos de encima. Por eso es que en las siguientes elecciones tenemos la gran oportunidad, todos nosotros, de informarnos, de elegir bien y de ver con cautela a quién ponemos en Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra no solamente tenía seguidores, no solamente tenía adeptos, también tenía, por supuesto, como suele suceder, detractores. Astuto, frío y calculador. Esta es la radiografía del llamado lagarto, quien no dudaba en tirar sus dardos para sacar del camino a quien se meta con él. Así se burlaba viva voz en sus redes sociales de César Acuña, tras hacerse viral por una pregunta de matemática que no supo responder. Dice que él es excelencia en matemática. Excelencia, dice César Acuña. Y Cristo Rata, que es un vivo, le dice, sí, a ver, ¿y cuánto es 7 por 8? Y nunca pudo responder. 7 por 8. 7 por 8. No pudo responder César Acuña. ¿Y cómo olvidar cuando se refirió al expresidente vacado Pedro Castillo, mencionando de manera irresponsable que debería seguir su proceso en libertad, todo por ganar más seguidores? Si fuera presidente de la República, ¿usted indultaría al señor Pedro Castillo? Yo lo he dicho ya 1 y 2 veces que Pedro Castillo no debería estar en la cárcel.
Pedro Castillo debería seguir su proceso en libertad. Entonces, si está en libertad, no tendría que indultarlo, porque mi posición es que Pedro Castillo actualmente debería estar en libertad. No podía faltar Keiko Fujimori, quien también estuvo en su lista negra, cuando se buscaba inhabilitarlo por 10 años del ejercicio de la función pública. Es simple y llanamente parte de la persecución política. ¿Quién hace el informe? Héctor Ventura. ¿Quién es Héctor Ventura? Un alfil fujimorista de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori me tiene miedo, me tiene terror de poderme enfrentar en unas elecciones. Y por eso saca estos informes que no tienen sustento legal. La derecha sigue manejada por Keiko Fujimori. Algunos dirigentes fujimoristas que creen que pueden todo manipular. Tal parece ser que cada vez que hay un cuestionamiento, su salida siempre es la misma. A todo lo llama persecución política, porque quería el camino hacia Palacio para él solo. Bueno, no responden los teléfonos quienes en su momento defendieron a Martín Vizcarra. Silva, ¿no? Veamos quiénes eran en ese momento los escuderos, los que defendían a capa y espada a Martín Vizcarra. Esta es la colección de los ayayeros y escuderos que alguna vez tuvo el expresidente encarcelado Martín Vizcarra. En el ranking de la franela, el primero en la lista es Don Panta, Salvador del Solar. No podía faltar su otro ex primer ministro, Pedro Cateriano. En el pasado levantaba un muro tan sólido que ningún ataque podía llegar a tocar al vacado expresidente. Han iniciado, se podría decir, una campaña de demolición contra el presidente Vizcarra, primero intentando presentarlo como un mentiroso. En la lista de los Lagarto Lovers y sus más leales seguidores está Rosa María Palacios. Ella está en primera fila. El de Lima también lo defendió en algún momento, cuando el mundo se le venía abajo. Creo que las personas que han hecho cosas, o que han ocultado cosas, o que han cambiado cosas, o que han imputado cosas indebidamente, tienen que responder frente a la justicia. ¿Pero amerita una vacancia? No, yo he dicho que no creo que la vacancia sea la solución en estos momentos. He dicho que esperemos a la finalización. Bien dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Ahora todos brillan por su ausencia. Martín Vizcarra se queda solo. Bueno, ningún peruano es ajeno, ¿no?, a la sentencia o digamos a la indicación de 5 meses de prisión preventiva para Vizcarra. Tanto así que el hombre fuerte del BCR, Julio Velarde, se ha pronunciado al respecto y ha señalado que esto da una imagen de país con problemas. Es una pena como imagen de país, la verdad, ¿no? El Financial Times de hoy día a una referencia precisamente a este caso. Y nosotros los presidentes que están detenidos, ¿no?, que hay una prisión especial. No, pero Financial Times, que es el periódico económico más importante, destaca las noticias que destaca Perú son este tipo de noticias, ¿no?, que obviamente no es buena imagen, ¿no? Eso económicamente. No creo que afecte mucho, pero da una imagen pues de un país con problemas, vamos a poner de esa forma, ¿no? Y realmente no quiero hablar porque realmente creo que estas cosas de manejar la Cancillería es mejor bajar el tono siempre, ¿no? Por eso me abstengo ahí. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, no se muevan porque cuando regresemos, ¿cuál es el plan B de Martín Vizcarra? Perú primero tiene un as bajo la manga. Les contamos de quién se trata tras la pausa. Además, hoy viernes está previsto que Dina Boluarte llegue a Santa Rosa. Mientras tanto, hay ciudadanos colombianos allí, topógrafos que fueron detenidos y se les ha dado detención preliminar por 7 días. Con los detalles y más información regresamos tras la pausa.